Hola compañeros, en el siguiente video vamos a aprender cómo realizar una función básica, en este caso en específico para sumar dos números. Recordemos que una función es aquella que realiza una tarea concreta y puede ser diseñada, implementada o depurada de manera independiente al resto del código. Anteriormente pues habíamos trabajado realizando todas nuestras operaciones dentro de nuestro main, ¿verdad? Entonces, ahora con una función, pues vamos a generar ciertas operaciones fuera del main y que las vamos a llamar cuando nosotros lo necesitemos. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a realizar, como siempre, pues es iniciar con nuestras bibliotecas. Entonces, el include y el iostream. Las bibliotecas también son llamadas en ocasiones directivas del preprocesador, como lo pueden observar en algunos conceptos. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, bibliotecas. ¿Vale? Recordemos que ya que estamos usando C++, asignamos el using name space para definir el estándar para crear o utilizar los comandos de entrada y salida. Ahora, de acuerdo a la estructura para crear una función dentro de un programa, tenemos que hacer un prototipo de una función. ¿A qué se refiere esto? Es como si quisiéramos definir dicha función. Como yo quiero hacer una función para sumar dos números, yo voy a hacer que esa función sea de números, suma de números enteros, ¿no? Entonces, como yo requiero tipo de dato entero, esa función la voy a declarar como un entero, ¿verdad? Si yo quisiera cambiar el tipo de dato, pues simplemente cambio aquí la palabra reservada. Pero hoy vamos a hacerlo con enteros, ¿sí? Pues yo le voy a poner a esa función su nombre que vaya asociado con la operación que va a realizar, en este caso suma de dos números, entonces que se llame, por ejemplo, sumas, ¿sí? Ahora, entre paréntesis, yo voy a colocar o voy a declarar nuevamente dos variables, el cual van a sumar o van a realizar la operación de suma de dos números, ¿no? Entonces, miren, de hecho aquí solito el programa me da un ejemplo, ¿no? Tengo que declarar una variable que sea para el primer número y otra variable para el segundo número. Entonces vamos a ponerle int x, int y. Lo que estoy haciendo aquí es generar un prototipo de mi función. ¿Sí? Ok. Ahora, continuamos con el siguiente elemento, que es crear nuestro main, como ya lo habíamos hecho anteriormente. ¿Sí? Entonces recordemos que anteriormente dentro del main pues hacíamos todas las operaciones, ¿verdad? Solicitábamos los números, realizábamos la operación y desplegábamos el resultado. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora pues, es implementar una función para que me realice una operación en específica, que en este caso es una suma. Y solamente se va a ejecutar esa suma cuando yo mande a llamar dicha función. ¿Sí? Entonces, lo primero que tengo que solicitar desde mi main pues es ingresar los números que deseo sumar, ¿no? Entonces, antes de solicitarlos, pues tengo que declarar esas variables de entrada. Entonces necesito dos números de entrada, por ejemplo, número 1, número 2 y una variable de resultado, ¿verdad? Que es una entrada, dos entradas y una salida. Ahora sí, ya que tengo declaradas mis variables tipo entero, ya que quiero que mi función de suma también sea tipo entero, tiene que coincidir, ¿verdad? Ahora, con un cout le imprimo un mensaje al usuario, el cual me solicite ingresar, ¿sí? Me solicite ingresar el número 1 y el número 2. Ingresa número 1, ¿sí? Espacio, punto y coma, le doy el comando sein, los operadores, y la variable donde quiero asignar ese valor, que sería num1, ¿verdad? Punto y coma. De igual manera, pues para asignar el número 2. Entonces le digo ingresar
ingresa número 2, ok, espacio, punto y coma. Con el comando cin, pues asigno en la variable num2 ese valor. Bien, hasta el momento pues ya ingresé mis dos valores con los cuales yo voy a realizar mi suma, ¿verdad? Ahora, como dijimos que si vamos a utilizar una función es que nosotros debemos de mandarla a llamar, pero pues, si nosotros necesitamos mandar a llamar esa función, pues primero la tenemos que declarar, ¿verdad? En la parte de arriba hicimos un prototipo de esa función, pero todavía esta no es la función como tal, es nada más declarar que existe esta función. Donde la vamos a generar sería en la parte de abajo, y es de la siguiente manera. La sintaxis es por el tipo de dato, poner cómo se llama la función y los tipos de datos y los datos que vamos a recibir, que sería el int x y el int y, ¿verdad? Con la diferencia del prototipo de la función que este ya no lleva punto y coma y que va a llevar unas llaves donde todo lo que esté adentro es lo que se va a realizar si es que yo mando a llamar esta función. ¿Desde dónde la voy a mandar a llamar? Desde el main. Yo quiero que adentro de esta función pues me haga la suma de estos dos elementos, ¿no? Int x e int y. Entonces, pues necesito una variable, crear una variable interna en la función que se llame suma, ¿sí? Y en esta variable suma yo voy a guardar o asignarle el resultado de sumar el valor x y el valor que tenga y. Así de sencillo, suma va a ser igual pues a sumar x más y, punto y coma, así como lo comentaba, ¿sí? Y posteriormente yo quiero que me regrese, una vez que realice esta operación, me regrese con el comando return, perdón, ¿qué quiero que me regrese? Pues esta variable, ¿verdad? Pues me va a regresar suma, punto y coma. ¿Qué va a hacer aquí? Bien, yo solicito, bueno, defino todo esto, declaro el prototipo de la función, entro al main y pido desde el teclado el valor 1 y el valor 2 de los números que voy a sumar. Ahora, yo necesito llamar aquí una función, la función suma, para que se haga la suma de estos dos números, ¿verdad? Como yo ya creé la función para las sumas, pues si es que yo la mando a llamar, me le va a asignar dos elementos x y y, los cuales se van a sumar. Una vez que lo sume, me va a regresar la variable suma y yo ya la podré imprimir de este lado. ¿Cómo se manda a llamar una función? ¿Sí? Yo puedo mandar a llamar la función con el nombre que yo le asigné, que es este caso, sumas, ¿sí? Y entre paréntesis, punto y coma. Pero entre paréntesis yo le voy a asignar las variables que quiero que sume mi función. ¿Y cuáles son las variables que quiero que sume? Pues número 1 y número 2, ¿verdad? Entonces aquí voy a poner número 1 o num1, num2. Si lo observan, ok, si yo lo dejo así, cuando yo ejecute mi programa, pues va a asignarle aquí num1, num2 y con el nombre de mi función, pues la va a llamar, se va a pasar de este lado, le va a asignar a x el valor de num1, a y el valor de num2 y posteriormente va a realizar la suma de estos dos elementos y me va a regresar la variable suma, ¿sí? Aquí todo esto valdría suma, ¿sí? Por ejemplo, si yo tuviera aquí un 2 y un 3, aquí sería un 2, un 3, 2 más 3, esto sería un 5, ¿verdad? Pero pues para yo asignarle o poder ocupar este valor que me está regresando, pues se lo voy a asignar a una variable de resultado, que es una variable de salida que yo creé o definí desde acá arriba. Entonces esto lo podemos hacer así. Variable res de resultado, le voy a asignar pues la función sumas. Ahora, aquí en esta variable se va a guardar el valor de dicha suma. Y pues entonces, como yo mando a imprimir ese resultado, pues simplemente con un cout, ¿sí? Y le puedo decir
entre comillas, vamos a ponerle así, en 2 saltos de línea y una tabulación, el resultado de sumar dos números es, 2 puntos, espacio, operadores, y ponemos la variable que yo quiero que me imprima, que en este caso, ¿cuál sería? Res, punto y coma. ¿Sí lo observan? Entonces vamos a compilar para ver si no tenemos errores. Compilamos, observamos aquí en nuestro registro que no tenemos errores ni advertencias. Ahora sí puedo ejecutar. Si yo ejecuto el programa, automáticamente me va a solicitar que ingrese el número 1. Ejecuto y efectivamente ingresa el número 1. Como es entero, pues le voy a poner, por ejemplo, 5. Después me debería solicitar el número 2. Efectivamente, le doy 4. Si todo es correcto y yo le doy Enter, va a pasar aquí a asignar en la variable res lo que está en la función suma, ¿verdad? Va a asignarle aquí el número 5, aquí el número 4, y vamos a mandar a llamar la función sumas, que es esta. Entonces le va a asignar aquí el 5, aquí el 4, va a realizar la suma 5 más 4, le va a asignar el valor 10 a la variable suma y me va a regresar esa variable suma y se va a guardar en la variable res, y yo la voy a imprimir después con el cout el resultado. Entonces si doy enter me debería de dar el resultado de sumar dos números, es número 10. A ver si es cierto. Ay, perdón, digo 9, perdón. 9. ¿Sí? Y como podemos observar, pues es correcto. Entonces ahora sí, si yo cambio para que ahora sí me dé 10, sería 6 más 4. Ahora sí, ¿no? Tengo 10. Y así podemos observar que se cumple el objetivo de realizar una función, ¿no? En este caso de la suma de dos números. Espero que la hayan entendido, compañeros. Cualquier duda y comentario, pues estoy aquí a sus órdenes. Gracias.